¿Qué dijiste, mi querido espectador? ¿El Catrín ya no vino en Halloween? Pues no. Hoy te vengo con la creepypasta de Liu. Así que, ve, apaga la luz, ponte los audífonos, porque yo soy el Catrín y estos son mis relatos oscuros. Todo empezó una noche. Estaba en mi casa y momentos después estaba en el hospital. Desperté acelerado, intenté levantarme y escapar de ahí, pero apenas lo hice. Casi todo mi cuerpo me dolió y un dolor horrible que no podía describir. Para momentos después, una enfermera llegara y me volviera a acostar. Tranquilo, cariño, estarás bien. Estás en el hospital. Casi te mueres y estuviste en coma casi 3 semanas. Fueron las palabras de la enfermera. En el momento fue un shock tremendo, pero logré calmarme. La hermosa enfermera fue de gran ayuda en ese momento. Me encontraba alterado, no sabía qué pasaba y solo había despertado aquí. Ella me ayudó a calmarme y me lo explicó todo. En ese momento, por el shock, no recordaba tan bien qué había pasado, pero lo recordé al momento de dormir ese día. Fue mi hermano, Jeff, el que me había dejado en este estado tan deplorable, que apenas sí podía vivir, ya que no podía ni respirar por mi propia cuenta. El sueño de esa noche siempre se repetía. Era Jeff con un cuchillo y una apariencia horrible. Me decía unas palabras que no recordaba muy bien y después simplemente me apuñalaba en múltiples ocasiones. Ese sueño se repetía tanto que me empecé a culpar. Quizás si no hubiera sido tan imbécil con mi hermano, nada de esto hubiera pasado. Quizás él estaría bien y yo también. Quizás si hubiera sido un mejor hermano no estaría aquí, al borde de la muerte, con dolores constantes en todo el maldito cuerpo. Si bien la anestesia y analgésicos ayudaban, realmente es que era un dolor insoportable. Pero aún entre tanta mierda, tenía cierta alegría. Mi alegría se llamaba María, la hermosa enfermera. Era una persona muy linda y alegre. Cada vez que venía a cambiarme los vendajes, intentaba alegrarme, y debo decir que lo lograba. Por momentos donde me sentía miserable, ella lograba hacer que no me sintiera así. Era bastante amable, siempre sonriendo. Eso era lo que me alegraba los días, verla llegar a cambiarme los vendajes con esa sonrisa. Quizás yo no le podía hablar, pero ella aún me contaba cosas de su día, e incluso un par de chistes también. Me enamoré perdidamente de María. Deseaba hablarle, pero aún no podía, ya que el respirador no me dejaba articular palabra alguna. Cierto día el doctor me comentó que haría una cirugía para reparar los órganos que aún estuvieran en mal estado, y había una gran probabilidad de que después de la cirugía no necesitara más el respirador y pudiera hablar nuevamente en unos pocos días. Me imagino que sabrás lo emocionado que estuve ante la noticia. Tardaron un par de días en organizar mi cirugía, pero por fin llegó el día. María me deseó mucha suerte antes de que me llevaran al quirófano. Momentos después entré a cirugía. Me aplicaron la anestesia para poder empezar, aunque algo salió mal con esta, ya que la anestesia no fue suficiente para dormirme por completo. Parte de la cirugía estuve consciente, sentía como el bisturí me cortaba, sentía como los doctores estaban trabajando, y en cierto punto del dolor terminé desmayándome. Unos días después desperté y tenía el respirador. Unas horas después llegó María para retirarlo, y así yo empecé a usar mis pulmones nuevamente. Debo decir que me costó bastante al principio, pero sí lo logré.
Mi apariencia, la verdad, no era tan de mi agrado, pues me quedaron un montón de cicatrices por todo mi cuerpo. Donde más tengo son en el abdomen, en los brazos y unas cuantas en la cara. Los vi cuando en un cambio de vendajes le pedí a María verme en el espejo. Casi me da algo en ese momento, pues todas mis cicatrices eran un maldito recuerdo permanente que permanecerá en mi piel de lo que pasó aquella noche, en que mi hermano enloqueció. Un par de días después, María iba a cambiarme los vendajes de mi última cirugía, así que tomé el valor de articular palabras a pesar de no hacerlo en un buen tiempo. Recuerdo que la saludé con un simple hola, y ella, emocionada de que hablara, me regresó el saludo. En lo que me cambió los vendajes hablamos unos pocos minutos. Me costó, pero logramos hablar por fin. Las pláticas eventualmente se hicieron más largas, cuando me empezó a ayudar a caminar de nuevo. Debo decir que fue una tortura, se sintió muy doloroso y me sentía bastante débil, pero María confiaba en mí, me daba los ánimos y celebraba conmigo cuando lograba hacer más. María se había convertido en la razón de que yo hiciera todo este esfuerzo, porque la verdad, sin ella, yo ya no tenía nada por qué vivir. No tenía ni mi familia, ni un hogar. Ella fue una gran motivación para continuar. Pasaron los días y yo logré recuperar bastante mi movilidad, lo suficiente para que me dieran de alta. Aún tenía que usar un bastón porque se me complicaba caminar, pero ya lo podía hacer por mi propia cuenta, aunque parecía un anciano, la verdad. Antes de irme del hospital tenía que hacer algo, así que busqué a María. Por suerte, no me costó encontrarla. Fui directo con ella y la invité a salir. Afortunadamente, ella aceptó mi salida con mucha emoción. Ese día fue uno de los mejores. No fue una salida muy elaborada o cara. Pasamos el rato en un parque y fue bastante agradable estar con ella. Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Después de un par de salidas más, le pedí que fuera mi novia y ella aceptó y nos dimos un beso muy romántico. Pasó el tiempo y yo me recuperé casi en su totalidad. Aún tenía estragos de las heridas, pero eran bastante funcional. Aunque mi mente aún estaba perturbada por el trauma, simplemente no me lo podía sacar de la cabeza. Mi hermano, aún me sentía culpable por lo que pasó, así que decidí hacer algo, ir a donde todo sucedió. Fui yo solo a la casa donde mi hermano asesinó a mi padre, y por poco igual me asesinaba a mí. La casa estaba bastante descuidada, así que sin más, al entrar estaba muy nervioso. Pero logré calmarme, no había peligro ahora, pero aún así daba mucho miedo cada pisada que daba en esa casa. Pasé por el cuarto de mi padre, la silueta de su cadáver aún estaba ahí, manchas de sangre aún permanecían en la alfombra. El cuarto de Jeff no lo quise ni ver, no estaba preparado para entrar ahí. Al final, estaba el que era mi cuarto, donde Jeff me atacó. Me armé de valor y entré. Todo estaba desordenado y sucio. Algunas manchas de sangre seca ahí. Sentí por un momento que me iba a dar un ataque de pánico, pero me contuve lo mejor que pude, aunque por dentro me estuviera muriendo del miedo. No tardé mucho, pero me llevé algunas cosas que aún me servían. Ya me iba de la casa, pero algo me llamó la atención y noté algo que brillaba un poco. Debajo de mi cama, al verlo bien, era el cuchillo que Jeff había usado, aún con mi sangre con él. Lo tomé con fuerza. Por un momento todo ese miedo a mi hermano y los sucesos de esa noche se sintieron como una gran ira por todo lo que había perdido y jamás volvería a tener. Pero no duró mucho. A pesar de ser una gran tristeza, sabía que yo también tenía la culpa de esto. Me llevé el cuchillo junto con todo lo demás y me fui al lugar donde vivía con María ahora. Cuando ella llegó del trabajo, le conté lo que había hecho esa tarde. Ella no me juzgó y me comprendió, aunque se preocupó por mí al saber que había ido solo a mi vieja casa. Sé que Jeff sigue ahí, sé que aún está vivo, sé que es despistado, fácilmente podría encontrarlo.
Quisiera poder darle una segunda oportunidad. Quizás es un poco tarde para eso, pero estoy seguro de que quizás pueda ser que regrese a la normalidad. También tengo presente la posibilidad de que ya no sea ni la más mínima pizca de lo que solía ser mi hermano. Si ese es el caso, yo estaría dispuesto a acabar con él. Sé todo el sufrimiento que ha causado y debo terminar con todo esto, de alguna forma u otra. El que existe ese maldito monstruo es culpa mía, así que es hora de que haga algo para hacerme responsable de mis acciones y detenga a mi hermano. Son 1:45 de la madrugada. ¡Sal de mi mente!, grita Jeff, que estaba oculto en una parte no tan profunda del bosque. ¿Qué pasa, Jeff? ¿No quieres ver a tu madre? Dichas palabras se escuchan con la voz de Nina, una de sus más recientes víctimas de Jeff. Jeff corre por el bosque, queriendo perderla, pero no puede. Desde que la mató, ella lo tortura mentalmente. Jeff cae al piso con unas piedras y al levantar la mirada del piso, ve el cadáver en descomposición de su madre. Esta imagen lo hace gritar horrorizado. Cierra los ojos con fuerza, esperando a que eso se largue. Por un momento parece que así fue. No escucha nada. Abre los ojos lentamente y, aliviado al no ver nada, se levanta con dificultad, mirando a todos lados. Pero cuando da media vuelta para irse de ahí, la ve. Es Nina. Tenía los cachetes cortados, la mandíbula floja, también tenía la ropa rasgada y bastante sangre en todo su cuerpo. ¿Qué es lo que quieres?, grita Jeff asustado y harto. Quiero romperte mentalmente. Quiero que decidas estar muerto. Quiero que sufras al igual que me hiciste sufrir, malnacido, dice el fantasma de Nina con bastante furia en su voz, solo para después desfigurarse en una forma grotesca y aterradora que hace que Jeff se vaya corriendo del lugar mientras escucha la malévola risa de Nina a lo lejos.